Congreso de Ciencias del Mar. En esta oportunidad vamos a tener la presentación del lanzamiento de un libro, el cual se llama Travesía al Inframundo, y es una actividad organizada por el Instituto Milenio de Oceanografía. Nosotros contamos acá con su director, que es Osvaldo Ulloa, y yo les voy a dejar con la moderadora de esta actividad, quien es Magali Vera. Ella participa activamente dentro del comité organizador, y saludo también a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Hoy en día contamos con una actividad en donde tenemos a escolares presentes, quienes van a estar vinculados directamente acá a esta presentación del libro. Así que Magali, te doy la palabra para que puedas llevar a cabo la actividad, y muchos saludos a las personas de IMO que están conectados ahora, a Osvaldo y también a Felipe que está por ahí, y todos los que nos están acompañando. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Claudia, gracias por tu presentación. Primero que todo, le doy las buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento para la presentación del libro. Estamos en este 40º Congreso de Ciencias del Mar, organizado por la Universidad de Magallanes, y lo que queremos hacer en esta ocasión es hacer la presentación y el lanzamiento del libro Travesía al Inframundo, la fosa de Atacama. Este es un libro de divulgación científica que está dirigida a público general. Fue escrito por el director que nos acompaña aquí, Osvaldo Ulloa, ilustrado por Felipe Gamonal, que van a tener obviamente la oportunidad de poder conversar con ellos directamente, y más aún esta oportunidad que se le dio a alumnos de enseñanza media de 2 colegios de Punta Arenas que pudieran participar. Así que agradecidos todos nosotros por esta invitación y esta innovación también en poder incorporar alumnos de colegios para que puedan ellos también participar y hacer sus preguntas aquí en vivo y en directo, así que se agradece eso. Yo les voy a hablar un poco acerca del doctor Osvaldo y luego de Felipe. El doctor Osvaldo Ulloa, él es doctor por la Universidad de Dalhousie en Canadá y postdoctor en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. Actualmente es profesor titular del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Sus contribuciones científicas más relevantes han sido en el área de la oceanografía biológica. Sus líneas de investigación están relacionadas con las comunidades microbianas, incluyendo su diversidad, el rol en los ciclos biológicos y los ciclos biogeoquímicos, sus adaptaciones genómicas a la carencia de oxígeno y a la profundidad. Mientras que quien ilustró el libro, que es Felipe Gamonal, él es biólogo marino, también de la Universidad de Concepción, y se ha dedicado especialmente a la divulgación científica. En este campo de divulgación científica ha podido obviamente aunar todas sus aptitudes, tanto científicas como artísticas, y ha contribuido a la creación de ilustraciones, y estas ilustraciones no solamente ilustraciones científicas, sino también ilustraciones infantiles, a público más pequeño, material audiovisual, esculturas 3D, y ha participado entonces en diversas actividades e iniciativas de divulgación científica. Voy a dejar con ustedes, no quiero tomarme todo el tiempo, porque tenemos 1 hora, quiero recordar eso por favor, porque es importante dejar paso a todas las actividades. Así que voy a dejar con ustedes al doctor Osvaldo Ulloa, y él va a tener la misión, una tremenda misión, de animar al público a leer este maravilloso libro que, como yo le conté, ya lo leí, muy interesante, y especialmente a motivar a estos jóvenes que nos acompañan en el conversatorio para que podamos desarrollar una mayor cultura marítima. Así que muchas gracias, Osvaldo, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Esto es un nacimiento de algo de un producto que hemos creado en forma colectiva. Si bien yo soy el autor del libro, esto fue un trabajo del equipo de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía, y en particular toda la parte de ilustración lo hizo Felipe, que está aquí acompañándonos. Así que un saludo afectuoso para quienes nos siguen aquí, y agradezco a la Sociedad
Ciencias del Mar y a este congreso la posibilidad justamente de tocar temas que son un poco distintos a lo que tradicionalmente se hace en los congresos científicos, que es hablar de cómo podemos vincular lo que hacemos nosotros los científicos con la sociedad en general, ¿ya? Y esto, a uno cuando pasan estas cosas, uno tiende en general a reflexionar de su propia vida cuando está en estos momentos. Y en particular, quiero saludar a los estudiantes que nos están aquí acompañando, y estoy muy ansioso de sus preguntas. Yo no quiero latearlos con una charla sobre el libro, sino que quiero escuchar y poder dialogar, y también con Felipe. Yo mismo tengo preguntas para Felipe. Y una de las cosas que me hace reflexionar cuando pasa un evento de esto es cómo a mí me afectó la divulgación, los libros científicos a la edad de los estudiantes que están aquí participando con nosotros. Y dentro de las cosas que uno se recuerda, una de ellas era que, yo no sé si en este tiempo existen, pero mis padres nos daban, a mí y a mi hermana, una mesada. O sea, nos daban una cantidad de dinero con la cual nosotros podíamos comprar lo que nosotros quisiéramos. Estoy hablando de que tenía 10 años, 10, 11 años, y yo me acuerdo que me alcanzaba para dos cosas. Una era una barra de chocolate, que me gustaba mucho, y lo otro era un libro. Y dentro de los libros me fui armando una colección, principalmente de los libros de Julio Verne. Me encantaba Julio Verne, y entonces ahí leí libros como Un capitán de 15 años, 20.000 leguas de viaje submarino, 2 años de vacaciones, y la verdad que siempre disfruté mucho todo lo que tuviera que ver con la exploración, ¿ya? Esto de ir a lugares desconocidos y vivir aventuras que uno las vive en esa época a través de los libros. Entonces, tuve la suerte, y tuvimos la suerte como instituto, de poder no solamente vivir aventuras a través de los libros, sino que vivirlas en realidad. Y tuvimos esta maravillosa expedición en el año 2018 al norte de Chile a explorar la fosa de Atacama. Entonces, una de las cosas, digamos, que nos propusimos cuando escribimos este libro era justamente cómo transmitíamos esa idea de exploración y cómo conectábamos lo que estábamos haciendo con volver un poco a nuestra propia niñez y poder transmitir eso. Por un lado, se trabajó y se hizo un documental que se llama Atacamex, y que ustedes pueden ver en Onda Media, y los invito a todos también a ver este documental, es gratis. Y por otro, empezamos a trabajar entonces en este libro que justamente ahora estamos presentando a quienes nos siguen en este Congreso de Ciencias del Mar. Así que estas son mis palabras introductorias, y encantado de estar con ustedes en esta tarde. Gracias. Felipe, no sé, tú. Sí, o sea, claro, este libro fue un trabajo de harto tiempo, en el que, como dice Osvaldo, intentamos bajar esta información científica, el tema de la expedición. El libro no solo es un relato de la expedición que se realizó a la fosa de Atacama, sino que también entrega datos sobre el océano, sobre las fosas en general, cómo son los organismos que habitan aquí. Entonces, aparte de entregar esta información de la expedición, entrega información científica que es desconocida y muy valiosa para tanto los niños como adolescentes y adultos que puedan leer este libro. Y claro, y ahí personalmente a mí me tocó el tema de realizar las ilustraciones del libro, y que, como dije un poco en el simposio anterior, claro, como equipo nosotros no queríamos que fuesen ilustraciones esquemáticas, ni que fuesen ilustraciones o infografías con texto, o que intentaran explicar algún concepto duro de la ciencia, sino que queríamos que fueran ilustraciones que intentaran entregar sensaciones, que mostraran este ambiente desconocido,
del océano profundo, y que muchas de las ilustraciones nacieron de la imaginación de cómo nosotros creemos que habitan y que existen ahí abajo. Entonces, claro, eso es muy valioso, y el lenguaje que se utilizó en el libro también está súper didáctico, y cualquier persona lo puede leer. Es un libro que se lee sumamente rápido, consta de 4 capítulos. El último explica un poco la expedición, y claro, creo que aquí los niños que están y adolescentes tuvieron la oportunidad de al menos echarle una ojeada, verlo un poquito, y claro, si hay preguntas, la idea es que tengamos un poco una conversación y ir dialogando entre Osvaldo y yo y con ellos, y obviamente con Magali también. Gracias, Felipe, gracias, Osvaldo. Bueno, yo creo que ahora los protagonistas tienen que ser nuestros alumnos invitados, así que les voy a invitar a todos, inclusive a las profesoras que también nos acompañan, a que prendamos la cámara y que podamos entonces poder compartir estas preguntas que yo sé que surgieron después de la lectura de este libro. Así que los invito a todos, todas, a prender su cámara y a poder entonces hacer las preguntas que correspondan a los autores y a Felipe como ilustrador. Llega la señal un poco más tarde porque estamos en Punta Arenas, pero... Estamos aprendiendo. Vamos, chicas, vamos. Ahí están. Nosotros estamos en el video con Felipe. Hola. Saludemos. Mira, ahí nos saludan. Aquí nos estamos viendo, nos saludamos. Sí. Ahí van. Nos faltan. Creo que estamos ya. Isidora, creo que ahí me falta unas poquitas. Ya. Dejamos entonces, a ver, ¿alguien inmediatamente quiere tomar la palabra? Mariano, Joaquín, Isidora. Veo que todos hicieron sus camas, ¿eh? Eso está bien. Sí, está bien. Partimos bien. ¿Alguien leyó el libro o no? al menos una parte. ¿A leerlo o no? Bueno, quiero comentar como profesora que ayer tuvimos el honor de juntarnos con los chicos a leer el libro. Lo leyeron, acá tengo alumnos de quinto, de sexto y de primero medio, y es súper entendible, y fue súper bonito el compartir esta experiencia con niños de distintas edades, y bueno, ahí tienen preguntas para hacerles, así que habíamos como organizado el preguntar por capítulos, entonces ahí tenemos a Isidora y a la Mati que tienen sus preguntas iniciales. Adelante, entonces. Bueno, hola. Hola, Isidora. ¿Qué tal? Y tengo, hola, un gusto. Bueno, tengo 2 preguntas para ustedes. Una sería, ¿cómo se les ocurrió hacer esta investigación? Que me pareció súper peculiar este tipo de investigación, además que amo la ciencia. Excelente pregunta, Isidora. En el instituto donde trabajamos nosotros, o en la universidad más bien, que es la Universidad de Concepción, venimos estudiando el océano hace mucho tiempo, o sea, muchas décadas, y en Chile se ha estudiado por mucho tiempo. De hecho, el mismo congreso es de Ciencias del Mar, donde se presentan los resultados, ¿ya? Y fíjate que en el año 2013 nos juntamos un grupo de investigadores que al final aparece un poquito en el libro, pero teníamos la posibilidad de formar este instituto. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿qué no se ha investigado? ¿Qué cosa sabemos menos de nuestro océano? Y en ese buscar y en ese hacernos esa pregunta nosotros mismos, de qué es lo que nos está faltando, dónde nos gustaría ir. Y en eso apareció justamente esto de que el océano profundo a nivel mundial, no solamente en Chile, es muy desconocido. Y esto porque, ustedes lo vieron en el libro, es difícil llegar, es caro, hay que tener cuidado mucho con la presión, ¿cierto? Porque es muy alta la presión. Entonces, esto nace en el 2013, donde justamente fue preguntando, ¿qué podríamos hacer que no se ha hecho? ¿Dónde nos gustaría explorar? De nuevo, volviendo a esta idea de la exploración.
Así que ahí nace justamente de preguntarnos qué nos ha hecho, y ahí decidimos ir a explorar el océano profundo y la fosa de Atacama. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, la otra pregunta es, ¿qué otra forma creen que puede ser efectiva para descubrir más sobre el fondo marino? Súper buena pregunta también. Como tú sabes, y ustedes ahí bien, ¿cierto?, al lado del mar, nosotros no podemos ver el mar, pues el libro lo decimos, uno mira el mar pero ve la superficie y no ve nada de lo que está pasando ahí abajo. Y para eso somos sumamente dependientes de la tecnología hoy día. O sea, uno puede bucear, pero ¿cuánta gente en el mundo bucea? Poca, ¿cierto? Y además puedes bucear hasta muy pocas profundidades, los primeros 10, 20 metros, además oscuro. Así que somos muy dependientes de la tecnología. Y justamente nosotros usamos una tecnología que son estos vehículos que se posan, en inglés son los lander, pero existen otras tecnologías como planeadores marinos, existen submarinos, existen batiscafos, y justamente para poder llegar y para poder descubrir nuevos mundos, tenemos que apoyarnos en la tecnología. Así como usamos la tecnología para ir al espacio, ¿cierto?, y mandamos rover y cohetes, bueno, para el fondo del mar también tenemos que usar la tecnología. Y es algo que estamos justamente como país atrasado. Nosotros no somos un país todavía desarrollado, ¿cierto? Y la tecnología es cara, pero bueno, lo estamos intentando, y el desafío es que ustedes de aquí aparezcan ingenieras e ingenieros y que también nos ayuden a construir robots y vehículos autónomos que nos permitan seguir explorando el océano. Eso. Muchas gracias. Y también, y eso, gracias por contestar mis preguntas. Y bueno, eso. Bueno, gracias. Gracias a ti, gracias. Yo creo que además era la oportunidad de desarrollar este imaginario de cuando uno es niño, de querer explorar, llegar más allá. Yo creo que los científicos tienen mucho de eso, de mantener esta actitud de la curiosidad de los niños. Imagínense el que leía los libros de Julio Verne y que pudo llegar a las profundidades del mar. Yo creo que es el sueño de cualquier persona y de cualquiera, como dijiste tú, que te interesa la ciencia, llegar cada vez más cerca de lo que tú soñaste. Eso hace mucho la ciencia. ¿Quién más quiere continuar con sus preguntas? Bueno, yo tengo también dos preguntas para hacer. La primera pregunta que tengo es, bueno, si el agua no llegó a la Tierra por cometas, ¿qué teoría serviría en este caso? Uy, tú tienes una pregunta científica actual, muy de momento, justamente como tú bien dices, y el libro también lo cuenta, ¿cierto? Estábamos convencidos de que el océano se había formado por la llegada de cometas, porque los cometas están hechos de hielo y estos llegaron. Bueno, pero hasta el momento puede ser, pero por lo menos parece que no es así. Pero también hay asteroides que son otro tipo de estructuras del universo que pudieron haber caído a la Tierra, y hasta el momento es lo que se piensa que pudo haber pasado. En algún momento se pensó que el agua venía a través de los volcanes, porque en los volcanes sale agua, vapor, pero se llegó a la conclusión que no, tampoco era una buena, o sea, que eso no hay evidencia que eso haya pasado. Y en eso los científicos, la verdad que somos igual que los detectives, sabemos que algo pasó, pero tenemos que buscar a los culpables aquí. ¿Quién fue el que trajo o cómo llegó el agua a nuestro planeta? Así que, si uno quiere hacer una analogía de lo que es la ciencia, no es mala idea pensar que es ser como un detective, ¿ya? En la búsqueda de respuesta. Así que gracias por tu pregunta, súper buena. Y bueno, mi segunda pregunta
poco parecida a mi compañera Isidora, pero es como creen que se pueda mapear mejor el fondo marino. Bueno, ahí tenemos que usar tenemos que usar ondas acústicas, el sonido, ¿ya? Y como digo, el libro también está súper poco mapeado. Conocemos mejor la superficie de la Luna y de Marte que el fondo marino. Y como es tan grande el océano, tenemos que trabajar en forma conjunta y vamos a tener que ocupar seguramente estos robots. Yo creo que el futuro viene por ahí, ya, porque con barcos nos vamos a demorar mucho en hacerlo. Y vamos a tener y ya se están desarrollando algunos robots o planeadores que pueden ir mapeando, pero sin tripulación, todo en forma automática, como los drones. Entonces vamos a mandar una flota de estos planeadores o de estos robots que van a poder ir a mapear el océano a una gran resolución como es la que necesitamos. Así que, de nuevo, la tecnología ahí nos está esperando. Muchas gracias por responder mis preguntas. No, gracias a ti. Bueno, yo creo que también algo muy interesante del libro son también estas preguntas que todavía la ciencia no puede responder y que, como bien lo dijo la Matilde, hay algunas dudas todavía que hasta los científicos en este momento todavía les falta por responder. Así que también es algo importante que los niños y los jóvenes que están aquí sepan que la ciencia está todavía todo por investigar. Hay un campo enorme por descubrir. Y más en el mar, en el océano, que como decía el autor, es tan vasto y es tan difícil de estudiarlo que quizás nosotros ustedes tengan mejores oportunidades con el desarrollo de la tecnología. Así que súper buenas las preguntas. ¿Quién más va a continuar con los siguientes capítulos? Porque parece que están bien ordenaditos ahí, los tienen ahí bien polarizados. Hola, soy Joaquín Pino y también les tengo una pregunta, que es que cómo los organismos que viven en las fosas marinas se adaptaron a las condiciones de la alta salinidad y las bajas temperaturas para subsistir. Súper bien. A lo mejor, Felipe, tú que has ido leyendo, porque conocemos re poco al final de las adaptaciones, porque tenemos problemas, porque para estudiar muchos de estos organismos tenemos que traerlos al laboratorio y hacer experimentos. Y uno de los problemas que tenemos es sacar organismos de ahí abajo y que no se mueran y poder estudiarlos. Felipe, claro, como ustedes pudieron leer en el libro, las condiciones de allá abajo son condiciones extremas, entonces tenemos temperaturas bajas, tenemos altas presiones, los organismos que allá viven tienen características muy especiales porque no llega la luz. Entonces, claro, podemos tal vez identificar alguna especie, algún grupo de organismos que viven allá, pero ya después para conocer cómo funcionan, cómo se reproducen, eso es sumamente difícil porque, claro, como dice Osvaldo, hay que sacarlos de allá abajo a una presión que es altísima y llevarlos hacia la superficie completamente vivos para poder estudiar tal vez su metabolismo o aspectos más específicos, pero ese es un desafío gigante que estamos recién iniciando, la parte de conocer qué es lo que hay, y después de recién conocer qué es lo que hay, nos podemos preguntar cómo funcionan allá abajo. Gracias. Así que mucho trabajo para ustedes. Sí, para la tarea de los nuevos científicos. Claro, incluso para la imaginación, porque como Felipe, él hizo las ilustraciones, él hizo una propuesta de cómo podrían verse estos organismos en el fondo en este fondo abisal, sin que él los haya visto en el lugar, in situ. Entonces, sí, ahí es también donde la imaginación juega un papel súper importante y la creatividad en el mundo científico. Quizás por ahí nos puedes contar algo, cómo hiciste los dibujos, entonces, cómo te pudiste proyectar para hacer estas imágenes del fondo.
Sí, o sea, el trabajo de las ilustraciones es un trabajo obviamente en equipo, donde, claro, yo como ilustrador, también biólogo marino, Bárbara y Osvaldo, con la parte más científica, nosotros más o menos sabemos qué es lo que hay, qué es lo que se ha descubierto ahí abajo, los organismos que probablemente existen, pero las imágenes que nosotros tenemos o que se han sacado de los distintos papers son imágenes súper malas y en blanco y negro y de poca calidad, entonces todo ese imaginario, que es muy poca información que se tiene, yo lo tengo que traducir a cómo se vería tal vez un ambiente con varios organismos interactuando entre ellos, los peces que están en las profundidades, cómo son, cómo se verían. Claro, pues existe también un trabajo de imaginarse un poco cómo sería esta biodiversidad. Y claro, hay que pensar que el océano profundo es muy extenso, entonces es muy complicado que uno de estos aparatos grabe a la vez la biodiversidad entera de organismos de océano profundo, es imposible. Entonces, claro, en una ilustración lo que se hace es simplificar y sintetizar todos estos organismos en una sola imagen. Y eso es un poco lo que hicimos, ya sea en una imagen que hay de los peces y de los anfípodos, que son como estas pulgas de mar, que hay en el océano profundo, y también hay una ilustración de organismos que están enterrados en la arena. Yo también tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes han descubierto algún animal en las fosas de las Marianas? En la fosa de las Marianas no, porque no hemos ido a la fosa de las Marianas. Tenemos unas ganas increíbles de ir. Pero incluso, si hoy día nos dijeran, vamos, no podríamos ir, porque el instrumento, este vehículo que usamos, está diseñado para llegar al máximo de 10 kilómetros, o sea, 10.000 metros. Resulta que la fosa de las Marianas tiene 11.000 metros. Entonces se nos reventaría nuestro vehículo. Entonces vamos, pero lo vamos a adaptar porque queremos ir ojalá a otras fosas también, no solamente a la fosa de las Marianas, pero no hemos ido y por lo mismo no hemos descubierto especies, pero sí descubrimos que el anfípodo gigante que existe en la fosa de Atacama es propio de aquí. Y se llama, ahora tiene hasta el nombre, y al final del libro aparece casi al final, pero ya salió, ya se describió la especie, se llama Euritenes atacamensis. Y antes la gente, los que habían estudiado, pensaban que se llamaba Euritenes gryllus, que es una especie que existe en otras partes del mundo. No, el anfípodo gigante que existe aquí, frente a nuestras costas, es una especie propia, es propia de la fosa de Atacama. Imagínense ustedes lo que significa descubrir una especie que tiene 10 centímetros, que es grande. Uno pensaría que esas especies ya están todas descritas, que ya se han descubierto. Y tan importante, porque son las primeras que llegan cuando uno pone un pescado ahí abajo, llegan a comérselo inmediatamente. Bueno, resulta que la especie que tenemos aquí es propia nuestra. Entonces, si bien no hemos hecho descubrimiento en la fosa de la Mariana, sí hemos hecho y estamos haciendo descubrimiento en la fosa de Atacama. Súper. ¿Quién más quiere? Yo. Ya, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos porque muy bueno el libro y las ilustraciones también. Y bueno, mi primera pregunta, bueno, yo soy con Isidora Contreras, pero ella tuvo un problema ahora, entonces estoy solo yo. Bueno, mi primera pregunta es, según lo que ustedes han observado e investigado, a tanta profundidad, ¿qué adaptaciones tienen los organismos que se encuentran ahí? Ya, mira, hay varias adaptaciones. Uno de los problemas que tú tienes es que cuando hay mucha presión,
todo se empieza a comprimir, incluso el agua. En el libro, ¿cierto?, decimos que el agua incluso tiene, en el fondo de la fosa de Atacama, casi 1 grado más que lo que debería tener si no existiera esa gran presión. Pero imagínate tú una célula que es la que han estudiado ustedes en su clase de biología, y las membranas de las células que están hechas de lípido, de grasa, de lípido. Bueno, resulta que si esas membranas se empiezan a comprimir, la célula está en problemas, porque no permite el intercambio a través de esta membrana. Bueno, lo que se ha visto es que los organismos que viven allá abajo y que están adaptados tienen lípidos especiales que hacen que la membrana pueda funcionar allá abajo a esas altísimas presiones, que se pueda hacer un intercambio. ¿Ya? Son grasas insaturadas. También existen otros compuestos químicos que llevan los organismos, por ejemplo, los peces en su sistema circulatorio, que hace también que puedan funcionar a muchas altas presiones. O sea, hay como 3, 4 adaptaciones que se han descubierto, pero como decía anteriormente Felipe, todavía hay un sinfín de adaptaciones que no conocemos, porque cuando los organismos llegan arriba, llegan muertos. Entonces, ¿cómo los vamos a estudiar? ¿Me entiendes? O sea, podemos hacer análisis químico, pero entonces es un mundo que todavía desconocemos. Así que conocemos algunas cosas, algunas adaptaciones, pero todavía quedan muchas por descubrir. Y por eso que se habla que esto es una frontera, una de las grandes fronteras que queda en ciencias del mar, porque no sabemos. Y estamos estudiándola. Yo tengo estudiantes que están viendo qué adaptaciones podrían tener los organismos allá abajo, como por ejemplo un organismo que se tiene que mover. Imagínate, si tú pones a un organismo de aquí de la superficie, le aumentan la presión, por ejemplo, pierden el flagelo, dejan de moverse. Pero estos son los organismos de superficie. ¿Qué pasa con los que están viviendo allá abajo? Bueno, hay evidencia que parece que ellos se mueven igual, tienen flagelo igual, y hay que empezar entonces a ver cómo lo hacen. Y eso también los científicos, ¿cierto? No solamente nos preocupamos de describir lo que está pasando, pero en el cómo. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que una célula, por ejemplo, se mueva ahí abajo con esa altísima presión? Así que, volviendo a tu pregunta, algunas adaptaciones bioquímicas, químicas, existen, o sea, las conocemos, pero una gran parte todavía queda por descubrir. Aquí hay una pregunta que yo quiero mirar en la cara cuando la responda. Janet pregunta, ¿qué sintió al terminar su libro? Bueno, yo creo que es la felicidad que sentimos todos, no solamente yo, pero Felipe y todo el equipo, porque además estábamos trabajando contra el tiempo. Una felicidad tremenda. Yo, la verdad es que esto no estaba en los planes originales, escribir un libro, hay toda una historia al respecto, pero sí soy un apasionado de la divulgación y de leer libros de divulgación científica. Como me gusta la ciencia, leo de astronomía y leo de química, de física. Así que fue un clímax, si ustedes se quieren, el saber que cuando uno termina algo, es lo mismo que ustedes cuando hacen una tarea, ¿cierto? Y tienen que estar investigando y todo, y cuando terminan terminé. Y sobre todo cuando te gusta lo que uno hace. Entonces, finalmente logramos terminar. Y Felipe, yo creo que también tiene... Sí, o sea, también se sintió esa satisfacción de la que habla Osvaldo. Y claro, el hacer un libro, tanto la escritura como la ilustración, son procesos súper largos en los que uno tiene que rehacer muchas cosas de nuevo. En el caso, por ejemplo, de la ilustración, yo parto con un boceto, un dibujo, o sea, ustedes en las clases de arte están con su croquera, yo también parto con eso, con una croquera, hago un dibujo a lápiz grafito, después ya se hace un boceto más elaborado, en digital, y después yo esas ilustraciones se las presento al equipo,
y generalmente hay cambios, o sea, tengo que cambiar algunas cosas, hay ilustraciones que no me gustaron, y sigue habiendo una ilustración en particular que no me gusta mucho del libro, pero claro, o sea, es el hacer, el rehacer, de repente organismos que no tenían que ir en ese lugar, se vuelven a dibujar, se vuelven a ilustrar, y claro, cada una de las ilustraciones son procesos súper largos para tener la definitiva. Igual le ocurrió a Osvaldo con el tema de la escritura. Íbamos sacando cada uno de los capítulos, el equipo lo iba releyendo y se iban haciendo correcciones, cambios. Entonces son procesos súper largos hasta llegar al libro final. Y claro, es una satisfacción que el proceso haya terminado en puerto. Sí, disculpen, yo tengo otra pregunta, no sé, yo solamente tuve la oportunidad de leerme un capítulo, así que no sé, pero el título, llegar a Travesía al Inframundo, ¿por qué no, por ejemplo, haber sido en plan de la oscuridad o algo así? ¿Por qué inframundo? ¿O es porque se inspiraron por la zona Adales? Yo también tenía esa duda, ya que el inframundo lo relaciono mucho con el infierno, cosas malas, y el tema del mar me parece maravilloso. Sí, y además de que, como se dice, como decían que es relativamente frío y así, entonces... El título se lo puso Felipe, así que Felipe puede contestar esa pregunta respecto a la travesía, ¿cierto, Felipe? Claro, o sea, el nombre Travesía al Inframundo, bueno, salió de un montón de títulos que el equipo fue tirando ahí a la mesa creativa, y terminó resultando en Travesía al Inframundo porque claro, estas zonas de las profundidades son tan desconocidas e inhóspitas que claro, el inframundo también tiene mucha relación con, como aquí alguien dijo, la zona Adal, que son estas partes de mayores profundidades. ¿Y por qué se llama? Los científicos, para identificar el océano, le ponen distintos nombres a medida que uno va bajando. A tantos metros un nombre, a tantos metros, y las partes más profundas se les denominó la zona Adal. Y Adal viene de Hades, entonces del dios del inframundo, y claramente es porque en esa zona es totalmente desconocida, es casi no llega la luz, entonces se relaciona mucho con esta zona de las tinieblas, de lo desconocido, de lo mitológico, y por eso también decidimos ponerle Travesía al Inframundo. Y travesía por un poco lo que decía Osvaldo, que para nosotros los seres humanos es prácticamente imposible llegar a estas zonas por las condiciones y por la lejanía en la que está. Entonces claramente el llegar a la zona más profunda de nuestra fosa era una travesía al inframundo. Sin embargo, siendo una travesía al inframundo, el prólogo lo hace el doctor Massa, que estudia el cielo, las estrellas. ¿Por qué esa analogía, ese paralelo? A ver si me pueden contar. Sí, bueno, justamente José Massa es uno de los admiradores del trabajo que hacemos nosotros, así como nosotros de él. Y él hace tiempo que nos ha venido siguiendo, porque a él le fascina esta idea de explorar. Y para él, ¿cierto?, explorar el espacio, el cosmos, ir a Marte, tiene para él la misma connotación de estudiar el océano profundo, porque es tan desconocido, él entiende que es tan desconocido, incluso para él mismo como un científico premio nacional, sabemos tan poco del océano profundo, que a él también le fascinó esta hazaña y este viaje que hicimos, esta travesía que hicimos nosotros de ir a explorar. Así como hoy día, ¿cierto?, se están enviando naves a Marte para ver si hay vida en Marte. Bueno, nosotros también, los oceanógrafos, usamos mucha de esta tecnología que se ha desarrollado para el espacio para poder llegar
a estos mundos distintos. Así que por ahí en el libro digo, ¿cierto? La exploración del espacio y la exploración del océano son parte de una misma aventura. A quienes nos gusta la aventura, yo sería tan feliz ir al espacio, a la estación espacial, como ir al fondo de la fosa, porque esa idea de ir donde nadie ha ido y a ver mundos nuevos es lo que nos motiva. Y aparte yo también he escuchado a José Massa que le fascina y le impresiona el darse cuenta que a estas profundidades, a 8.000, a 11.000 metros, exista vida, a esas condiciones tan extremas, con tantas presiones, con temperaturas bajas, que para él, yo lo escuché en una entrevista, era totalmente imaginable el pensar que hay vida en otros planetas a condiciones similares. Entonces, si hay vida en estas fosas, de todas maneras puede haber vida en planetas que tienen condiciones mucho más favorables para esto. Entonces también ahí hace un nexo entre la vida que podría existir afuera y la que existe en estas condiciones extremas. ¿Quién más? A ver, por ahí. Mariano, Joaquín, no los hemos escuchado. Sí, bueno, hola, mi nombre es Mariano, del Colegio Británico de Punta Arenas. Bueno, felicitarlos por su libro, me pareció muy interesante, las ilustraciones también son muy buenas. Y yo tenía una pregunta al respecto de, en un momento donde habla de la investigación, donde van a tomar muestras, y mencionan que, por decirlo así, se retrasó lo que tenían previsto, el periodo donde iban a sacar las muestras, o sumergirse bajo el agua, por lo que pasó con el terremoto del 2010. Entonces mi pregunta era, ¿qué complicaciones trajo eso como catástrofes naturales a la investigación o a la toma de muestras? Sí, bueno, efectivamente, una de las consecuencias de lo que fue el gran terremoto y tsunami del 2010 fue que este buque maravilloso que tiene Chile, el Cabo de Hornos, fue bastante averiado. De hecho, quedó sobre tierra y tuvieron que moverlo y tuvieron que traer unas grúas especiales desde Holanda, entiendo, para poder moverlo, y eso retrasó todo el proyecto. Y eso para nosotros los oceanógrafos tuvo un impacto en el sentido que muchas de las expediciones o cruceros oceanográficos que teníamos planificados tuvieron que posponerse por varios años, ¿ya? Entonces, esa fue una de las consecuencias directas de cómo algo que está pasando, un terremoto que se genera allá abajo, en la fosa de Atacama, ¿cierto?, en la placa, tiene impactos en cosas que uno no se imaginaría, como la disponibilidad que existe del buque oceanográfico para Chile. O sea, así de conectado está nuestro planeta, y en particular la importancia que tiene la fosa de Atacama para nosotros en Chile, ¿ya? Entonces, justamente uno de los mensajes que queremos transmitir en el libro es eso, de que esta estructura geológica tan desconocida para la mayoría de los chilenos, e incluso para nosotros mismos como científicos, la verdad es que nos impacta mucho más en nuestro día a día. Y además en el libro también contamos otra anécdota que tiene que ver con cómo esto pudo haber fracasado en varias etapas de esta travesía. Hubo un riesgo cuando uno hace inicia estas aventuras, hay riesgo, y uno justamente tiene que estar dispuesto a correr esos riesgos, hay que minimizarlos obviamente, pero se requiere de audacia, y por eso que le pusimos audacia a nuestro vehículo de caída libre, nuestro vehículo profundo, le pusimos audacia justamente por eso, porque nos atrevimos a hacerlo como país y como comunidad científica. Pero hay muchas anécdotas, y en muchos momentos esto pudo haber fracasado. Y eso es súper importante también para nosotros, digamos, cuando lo miramos esto
hacia atrás en retrospectiva, que también se requiere suerte, un poco en esto, cuando uno se embarca en estos desafíos, y también lo importante, obviamente, de trabajar en equipo. Si no hubiéramos tenido el apoyo que tuvimos de las instituciones y de las personas, no lo hubiéramos logrado. Así que, bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. Gracias. Quería solamente anunciar que nos van quedando 10 minutos del horario que tenemos nosotros asignado, así que solamente con este recuerdo dejo a Julián. Ya. El submarino, o sea, en el libro dice que llega, o sea, a una profundidad muy baja. El submarino tiene que tener como características especiales para soportar la presión. Y también, por ejemplo, las personas que están dentro de él tienen que tener una capacitación o ocupan elementos especiales. Bueno, hay dos cosas. Una es que hay submarinos que han bajado, como el que como los que bajaron a la fosa de las Marianas, que van con acuanautas, ya sea 2 personas, 1 persona, 3 personas. Pero el vehículo que nosotros usamos es un vehículo autónomo que no va tripulado. O sea, hasta el momento a la fosa de Atacama no ha bajado nadie. Así que quizás alguno de ustedes sea la primera persona que llegue allá abajo, ¿ya? Y indudablemente requiere de una construcción muy especial, y porque... Osvaldo, mientras hablas, voy a poner el video de la ilustración justamente del submarino, o sea, del lander que bajó, y así podemos ir viendo un poco el proceso de la ilustración justamente del lander, mientras Osvaldo va explicando un poco las partes, los desafíos un poco tecnológicos del aparato Audacia que bajó a la fosa de Atacama. Uno de los problemas que hay cuando llega a esas profundidades es que, y en el libro contamos algunas pequeñas anécdotas, se empiezan a quebrar. De hecho, los primeros acuanautas que bajaron, Picard y Walsh, tuvieron como 20 minutos y se tuvieron que devolver rápidamente porque se les empezó a quebrar las ventanas, los vidrios del equipo. E incluso a James Cameron, cuando él llegó con su submarino en el 2012, no le funcionó el brazo robótico que tenía. O sea, cuesta mucho poder trabajar a altísimas presiones. Y eso es una diferencia respecto al trabajo en el espacio. El trabajo del espacio obviamente requiere mucha tecnología, pero no tiene el problema de la presión. Nosotros, esta es una cosa característica del trabajo a las grandes profundidades. Y lo que está mostrando aquí Felipe es que el vehículo que nosotros usamos, que fue un prototipo que se usó por primera vez, resolvió varios problemas. Una era que tenía que ser algo que fuera relativamente barato para Chile, porque nosotros no tenemos la plata de James Cameron para estar construyendo submarinos y poder... además, él usó otro instrumento para ir filmando. Olvídate, estamos hablando de órdenes de magnitud de distintos recursos. Entonces, se diseñó esto con este ingeniero fantástico que conocimos en Estados Unidos, que tiene su garage, un giro sin tornillo, que inventa equipamiento, que había trabajado con James Cameron, y diseñó este vehículo autónomo que nos permitió a nosotros poner, por ejemplo, trampas para poder capturar organismos, una pequeña cámara que nos permitió filmar los organismos que estaban allá abajo, a un costo mucho más bajo de lo que usan las cámaras, por ejemplo, de National Geographic, que ustedes están acostumbrados a ver en los videos, ¿ya? Entonces, el vehículo, que es el que está dibujando Felipe ahí, que una de las cosas que yo le pregunté a Felipe hoy día en la mañana, porque yo en mis clases de artes plásticas usaba lápiz de colores, acuarela, témpera, pero jamás
usé tecnología. Entonces le pregunté hoy día cómo había hecho las figuras, porque yo no me dedico a eso, no soy muy bueno para el arte. Y él me estuvo explicando que justamente él, y lo que les estaba explicando a ustedes, que él usa estas tecnologías modernas para poder dibujar, pero el desafío desde el punto de vista artístico el mismo, me imagino, Felipe, ¿no? Sí, de todas formas, o sea, claro, como pueden ver un poco en el video, yo lo que hago es arte digital y claro, ocupo, como vieron, una pantalla que con un lápiz digital yo voy haciendo toda la ilustración. Y ahí muestra un poco el aparato que bajó a la fosa de Atacama y claro, tiene esas esferas en la parte central que tienen que soportar la presión. Ahí se puso una cámara para poder filmar los organismos que se encontraron en la fosa de Atacama. La parte de abajo tiene un peso, que es el que soporta al lander. Y claro, y en términos de ilustración, esto fue un poco imaginarnos cómo se vería este aparato en la fosa de Atacama, porque claro, para poder, no tenemos registro ni fotografías, porque para eso necesitas que haya otro aparato al frente que tome la fotografía, y eso era totalmente imposible. Entonces, tomando imágenes de otras expediciones, por ejemplo, la de James Cameron, que sí hubo otro aparato que le pudo tomar fotografía, yo tomaba referencia a, no sé, la luz, cómo salía en esa fotografía para hacerla y replicarla un poco en esta ilustración del lander y el aparato que bajó a la fosa de Atacama. Entonces, claro, pues, es un desafío este imaginario de cómo se habría visto. ¿Y cuál es el tamaño real del lander? Está en una de las fotos en el libro, pero tiene, debe tener unos 2,50 metros, 3 metros de altura, digamos. Igual es compacto, pero si uno lo compara con los otros landers que usan en otras partes del mundo, de hecho el nuestro es un nanolander, pequeño. De hecho, cuando fuimos a una expedición, también lo digo en el libro, inmediatamente después de Atacamet fuimos a una expedición en un barco alemán donde iban los especialistas mundiales y llevaban una flota de estos landers. Y el nuestro era chiquitito, y cuando lo tiramos, sin mentirte, estaban todos preocupados y todos salieron a mirar porque pensaron que se iba a destruir, porque se veía como frágil, pequeño, y funcionó perfectamente. Entonces, es compacto a lo que voy yo. Y fácil de tirar incluso. ¿Ah? Me dibujaba la bandera de Chile, así que era fuerte y resistió toda la presión. Sí. Por ahí bueno, Magali, en el chat alguien preguntaba cómo se financió. Sí. Bueno, esto lo financió Chile. 100% lo financió Chile, tanto lo que hoy día es el Ministerio de Ciencia y la Iniciativa Científica Milenio, pero también tuvimos aporte de privados, de gente que se entusiasmó con nuestro proyecto y nos hizo donaciones para poder llevar a cabo, para poder construir este instrumento y para poder realizar la expedición. Así que lo lindo para nosotros fue justamente que hubo digamos, el aporte fue 100% nacional. O sea, esto es una hazaña chilena y demuestra que si nos ponemos las pilas y nos ponemos desafíos grandes, lo podemos lograr. Excelente. Bueno, yo creo que por la hora podemos aprovechar la última pregunta para que luego podamos despedirnos y seguir con todas las actividades del Congreso, que hoy llega a su término. Así que le dejo voy a darle el paso a Daniela Vargas, que ha participado atentamente de toda esta presentación, para la última pregunta y para el cierre de preguntas. Está muteada, Daniela. Los chicos estuvieron leyendo atentamente ayer el libro y creo que Violeta tenía una pregunta más para hacer. Yo, la verdad, contextualicé en relación a lo que están viendo los chicos en el colegio. Entonces, por ejemplo, las chicas de quinto les tocó conocer el océano este año.
Entonces leyeron el capítulo del océano. El grupo de primero medio está trabajando con las cadenas tróficas, entonces Violeta y Isidora tenían una pregunta más. ¿Estás por ahí, Violeta, no? Sí, acá estoy. Ya, entonces para que haga su pregunta, y nuevamente, al igual que los chicos, agradecer por esta instancia, por la invitación al Congreso de Ciencias del Mar, y por permitir que los alumnos, que son los que se fascinan con esto y que después pueden ser los biólogos del futuro, ¿cierto?, que puedan participar de esta actividad. Así que muchas gracias. Ya, mi otra pregunta era... Espérame. Ya, mi otra pregunta era, ¿cómo se mantiene la cadena trófica abajo del mar si no hay productores y no llega la luz, entonces no pueden hacer fotosíntesis? Buena pregunta. Bueno, los organismos de allá abajo dependen principalmente de lo que les cae de arriba. ¿Ya? Cuando, imagínense usted, un cardumen de peces o algo muere, o muere una ballena, se hunde y llega allá abajo. Y entre ellos, por ejemplo, están estos organismos, pulgas de mar gigantes, estos anfibios, que son como los cóndores en Chile, porque que van y andan buscando, ¿cierto?, donde hay organismos muertos, ¿ya? Y se los comen. Por lo tanto, la pregunta, la respuesta a tu pregunta es que depende mucho del material que se está produciendo en la superficie, de la materia orgánica que está cayendo y los organismos que mueren y llegan al fondo. Es posible que también hayan en algunas partes de la fosa, todavía no tenemos evidencia en la fosa de Atacama, pero en otras fosas, que hayan también fuentes hidrotermales, ya que salga y que existan comunidades de bacterias que actúen como productores primarios, es decir, que usan otro proceso que se llama la quimiosíntesis, que si no lo han estudiado, en algún momento lo van a estudiar, que al igual que la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis usa la luz como fuente de energía para producir materia orgánica. Estas bacterias lo que hacen es que usan compuestos químicos ricos en energía y para también producir materia orgánica. Y ese fue uno de los descubrimientos bien interesantes en la década de los 70 y después en los 2000, donde se encontraron estas comunidades fantásticas que viven donde no hay luz también, y que son todas unas cadenas tróficas impresionantes. Y una de las cosas fascinantes, por ejemplo, era que existen organismos como unos poliquetos, o organismos grandes, que no tienen tracto digestivo. Entonces, que viven en simbiosis, o sea, viven en asociación con unas bacterias, que son de donde están sacando el alimento. Entonces son mundos y animales súper distinto a lo que conocemos nosotros en superficie. Así que son cadenas tróficas que algunas las conocemos y otras todavía no sabemos qué está pasando ahí abajo. Bueno, muchas gracias. Dejando entonces dejando para la imaginación estos mundos maravillosos que hay en el inframundo, vamos a tener que despedirnos, no sin antes darle las gracias, los sinceros agradecimientos a Osvaldo Ulloa, a Felipe Gamonal, a los alumnos que participaron, a las profesoras, tanto Daniela como Carmen, que facilitaron justamente este encuentro entre alumnos y ustedes, investigadores, y este maravilloso libro que también nos hicieron llegar. Así que vamos a tener que concluir esta actividad porque hay otras actividades y sobre todo el cierre también del Congreso. Así que les agradezco y yo creo que nos despedimos y nos damos las gracias a todos y terminamos entonces con la transmisión. Muchas gracias.